Hablemos del neuromarketing. ¿Y por qué este tema? Resulta que hoy en día estamos en la era del posicionamiento, pero lo que se viene es el neuromarketing. Por lo tanto, es sumamente importante tratar este tema. Y aplicaremos este tema a un hecho que es de trascendencia para todo comercializador, marketero, publicista, que es la decisión de compra. Si pudiéramos tener la tecla adecuada que lleve al consumidor a decidir la compra de una marca o de un producto determinado, pues sería la panacea. Sin embargo, hasta el momento todos los métodos y técnicas no han resuelto este problema. El neuromarketing parece tener la llave de este asunto y por eso que vamos a tratar este tema con algún detalle. Primero, revisemos algunas teorías. La gran pregunta es, ¿el consumidor sabe lo que compra? ¿Y por qué compra lo que compra? Esta pregunta no ha tenido respuesta hasta el momento. Han habido algunos intentos sin un resultado definitivo hasta este momento. Repasemos algunas. La más conocida es la teoría económica. Como estamos en un mercado libre, donde la economía, digamos, se rige por las reglas del mercado, entonces la economía dice que el consumidor es dueño y señor de sus decisiones. Él es el que decide la compra. ¿Y sobre la base de qué decide la compra? Sobre la base de su racionalidad. De tal manera que para la economía, el consumidor es libre de decidir lo que quiere comprar, dónde comprar y por qué comprar, etc. Y si es libre de decidir, asume también toda la responsabilidad de sus aciertos y de sus errores. ¿Sobre la base de qué la economía dice que el consumidor es libre y dueño de sus decisiones? Porque considera que el consumidor es un ente racional, que piensa, analiza, decide, sopesa alternativas y finalmente decide lo que le conviene. En el trasfondo de esta teoría hay el concepto de la utilidad. La gente compra lo que le sirve, lo que le es útil. Sin embargo, esta teoría no explica algunos otros fenómenos. Por ejemplo, desde ya hace un buen tiempo, un publicista prácticamente legendario, Vance Packard, decía que la publicidad lo que vende es seguridad emocional, vende valores, vende imaginaciones, satisfacciones, etc. Y no tanto productos. Si vemos así el asunto de la decisión de compra, entonces nos alejamos de la teoría económica. Pero no solo Vance Packard lo decía de esta manera, sino otros especialistas que analizaron la decisión de compra, como por ejemplo Arnold Mitchell, decía que nosotros cuando compramos imágenes, compramos sueños, compramos ciertas satisfacciones que de alguna manera nos sirve en nuestra vida cotidiana. Los psicólogos también han hablado de este tema. Hay algunos psicólogos que sobre la base de la teoría del aprendizaje dicen que el consumidor aprende a comprar. Aprende a comprar determinada marca, determinado tipo de producto, sobre la base del ensayo del error, de la experiencia y porque se forma una relación emocional entre el consumidor y el producto. Por lo tanto, hay un apego. Cuando se forma este apego emocional, el consumidor aprende a comprar determinadas marcas y se encuentra contento con esa decisión. Lo importante en este caso es que un hábito aprendido es difícil de cambiar. Entonces, eso sería la base para comprender por qué algunos consumidores no cambian fácilmente de marca o de producto. Lo que se aprende, se fija y se queda y determina la decisión de compra posterior. Otros psicólogos, por ejemplo, de tendencia psicoanalítica,
Dicen que lo que hace el consumidor al decidir por una marca o un producto es llenar cierto vacío de su vida. Es decir, que el producto vendría a llenar algunas otras necesidades que fundamentalmente serían psicológicas y no necesariamente relacionadas con el producto en sí. En este caso, los productos se convierten en símbolos y ayudarían a satisfacer ciertas necesidades inconscientes de parte del consumidor. También existen los psicólogos sociales que dicen que la decisión de compra básicamente tiene que ver con la necesidad de ser aceptados. El consumidor necesita ser aceptado dentro del contexto social donde vive. Y para ello es que compra determinados productos, por imitación, porque ve a otros que tienen lo mismo, y por lo tanto esta necesidad de ser aceptados, de estar contextualizado, fundamentalmente de pertenecer a lo que se denomina el grupo de referencia, es lo que llevaría al consumidor a comprar. Pero ¿qué dice el neuromarketing con relación a la decisión de compra? El neuromarketing lo que dice es que quien decide la compra es el cerebro. Y así de simple. Es decir, no interesa lo que la persona diga, lo que la persona sienta o dice que siente, sino que lo que interesa es lo que su cerebro decide. Por lo tanto, la decisión de compra sería totalmente ajena a la racionalidad del consumidor. Y vamos a utilizar para esto la teoría de Gerald Saltman, que es un psicólogo especializado en marketing, actual profesor de Harvard. Él, sobre la base de muchas investigaciones, ha llegado a la conclusión que el 95% de las decisiones de compra están motivados por factores inconscientes, es decir, sobre las cuales el consumidor no tiene ninguna injerencia. Y nada más que el 5% de las decisiones de compra son conscientes, sobre la base de cierta reflexión, de cierto análisis. Este resultado a la que llega Gerald Saltman es totalmente revolucionario. Porque imagínense ustedes que el 95% de las decisiones que hacemos son inconscientes, sobre las cuales nosotros no tenemos ningún dominio ni conocimiento. Es decir, que se dan casi automáticamente. Y nada más que el 5% serían conscientes, bien pensadas. Si es así, si la realidad fuera así, entonces estamos pues en un mundo, digamos, de una total incógnita. Y sobre la base de qué dice Gerald Saltman y el neuromarketing en este caso, que está basada en las ideas de Gerald Saltman, es que las decisiones son inconscientes. Lo explican porque en el cerebro en realidad se forman ciertas conexiones neuronales que conducen a la decisión de compra. Es decir, frente a los estímulos externos, llámense productos, marcas, publicidad, etc., el cerebro reacciona y se reactivan determinadas zonas dentro del órgano, dentro del cerebro. Y la reacción del cerebro es generando interconexiones neuronales. Una neurona se relaciona con otra y le comunica una información y esta a su vez se conecta con otras neuronas y van a formar hablemos figuradamente, un árbol, ¿no? Una ramificación de neuronas que tiene un mismo mensaje. Y este mensaje, por determinados procesos que también son naturales del cerebro, se condensan, se desplazan y finalmente llegan a una zona del cerebro que se conoce como la zona de recompensa. Cuando se produce este proceso es cuando el consumidor decide. Por lo tanto, la decisión de compra no depende del producto, no dependería tampoco de la marca,
ni de la estrategia de marketing, ni dependería de la estrategia de comunicación publicitaria. Dependería de las interconexiones neuronales que se generan dentro del cerebro. ¿Sobre la base de qué han dicho los especialistas en neuromarketing que esto sucede así? La tecnología nos permite hoy en día escanear, por ejemplo, el cerebro y de ver qué zona se reactiva. De tal manera que frente a determinados productos se reactivan determinadas zonas y eso se escanea y se puede tener un mapa y ver exactamente qué es lo que está pasando en el cerebro. Y lo que sucede dentro del cerebro no siempre es lo que la persona verbalmente dice. Es decir, hay una separación entre el lenguaje que es adquirido y que se expresa a través de símbolos y el lenguaje, entre comillas, del cerebro que se expresa a través de interconexiones neuronales. De tal manera que dentro del cerebro pueden producirse determinadas interconexiones neuronales que llevan a la persona a sentir ganas de comprar un producto y que él verbalmente pueda decir otra cosa. No hay una conexión o no hay una relación estrecha entre lo que la gente dice y lo que realmente hace. Este descubrimiento del neuromarketing pues conlleva a decir a Gerald Salman que el 95% de las decisiones son inconscientes y obedecen a factores que no están bajo el dominio de la racionalidad del comprador.